Vamos a terminar con la última parte de la clase 7, que es la rebeldía contra el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ya sabemos, y hay mención de eso en el Nuevo por el mismo Jesús. Cuando comencemos lo del Nuevo Testamento, ahí vamos a profundizar más. Por ahora, vamos a ver lo del Antiguo Testamento. Entonces, recordemos que esta clase séptima ha tenido los temas de el siervo de Yahvé y el espíritu y la unción, y ahora la rebeldía contra el Espíritu Santo. Bueno, nos basamos en el texto de Isaías capítulo 63, versículos 7 al 14. Dice, las misericordias de Adonai quiero recordar, las alabanzas de Adonai por todo lo que nos ha premiado. Adonai por la gran bondad para la casa de Israel, que tuvo con nosotros en su misericordia y por la abundancia de sus bondades. Dijo él, Adonai, ¿verdad? De cierto que ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Y fue él su salvador en todas sus angustias. No fue un mensajero ni un ángel. Él mismo en persona los liberó. Por su amor y su compasión, Él los rescató, los levantó y los llevó todos los días desde siempre. Mas ellos se rebelaron y contristaron a su Espíritu Santo, y Él se convirtió en su enemigo, guerrió contra ellos. Imagínense acá, entonces, está hablando del Mesías, ya sabemos que Dios, el mesianismo que asumió es del siervo sufriente de Yahvé, y acá en el versículo 9, que bueno, en el 8 menciona al Mesías como Salvador, y en el 9 podemos intuir la encarnación que para todos, para nosotros ahora no nos escandaliza, no es raro, pero para ese tiempo y para nosotros, si no lo supiéramos, también nos sería extraño. Y sin embargo, el versículo 9 dice que él mismo en persona los liberó. No fue un mensajero, ni un ángel, sino que él mismo en persona. Estamos hablando de un texto de más de 700 años antes de Cristo. Por lo tanto, esto es muy valioso. Bueno, sigamos en el versículo 11. Entonces se acordó de los días antiguos de Moisés, su siervo. ¿Dónde está el que lo sacó de la mar, el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en él su Espíritu Santo, el que hizo que su brazo fuerte marchase al lado de Moisés, el que hendió las aguas ante ellos para hacerse un nombre eterno, el que les hizo andar por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran, cual ganado que desciende al valle? El espíritu de Adonai los llevó a descansar, así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Es decir, se recuerda aquí también lo que ha hecho el Señor, mi amo, por su pueblo, Adonai. Y también la reacción que tuvo el pueblo, que fue aquello que Dios no soporta para nada, que es la queja, la idolatría, el lloriqueo y el ser mal agradecido. Usted cometa las cochinetas que quiera, se la arregla con Dios igual, trate de extraer aprendizaje de eso, pero no caiga en quejarse, en el lloriqueo, en ser mal agradecido y la idolatría.
en absolutizar algo que es pasajero y relativizar al único absoluto. Eso es locura, es idolatría. Bien, la situación y origen que está, ¿no es cierto?, subyacente a este texto. Bueno, el texto forma parte de una unidad que no está estructurada y que se prolonga hasta el final del capítulo 64. Se trata de un género bastante común en el Antiguo Testamento, que es la lamentación. De hecho, hay todo un libro, profeta Jeremías, de la lamentación. Lo encontramos no solo en el libro de las lamentaciones, sino también en el libro de los salmos. Los versículos 7 al 14 constituyen un elemento indispensable de este género, el recuerdo de los acontecimientos pasados que justifican ante los ojos de Israel las esperanzas en una próxima intervención de Dios. La continuación del texto contiene un reconocimiento de los pecados cometidos y de las llamadas de Dios a la salvación. Entonces hay una lamentación de fondo por la misma condición humana, que no sabemos ser fieles ni leales, que valoramos tanto lo que ha hecho Dios, pero nunca estamos a la altura. No hacemos el bien que queremos y hacemos el mal que no queremos. Y llevamos esta tendencia en nosotros. Y desde el pasado ya era así, porque incluso despreciamos la liberación de Dios y después le reclamamos que estábamos mejor esclavos donde estábamos, porque ahí teníamos de todo y no había que preocuparse mayormente. Es la zona de confort lo llamamos ahora. Bien, detrás de esta lamentación se vislumbra inevitablemente el desastre de la destrucción de Jerusalén. Pero es difícil situar con precisión el momento en que se compuso el texto. La mayoría, como yo ya les he dicho, se inclina por unos 700 y tantos años antes de Cristo. Por otra parte, es posible que el profeta sea aquí el portavoz de las lamentaciones del pueblo, ya que el texto tiene un carácter colectivo innegable. Lo hace siendo la voz de los otros, eso es el profeta, la voz de los sin voz. Se hace vocero también de lo que pasa en el pueblo y las preocupaciones del pueblo, de las incomprensiones también que tiene el pueblo mismo con todo lo que les está pasando, ¿no? No saben ya qué pensar. Por eso la fe siempre es firmeza en la existencia y servicio y entrega en la vida. En la existencia y la vida, ambas cosas tiene que ocurrir algo ahí. Entonces, hay unas lamentaciones que uno puede decir, igual tiene su fundamento, igual tiene razón. O sea, cuando en el libro Los Números, los dos espías ven que esa tierra que tenían que conquistar, que ya es bastante difícil, más encima tenían gigantes y guerreros gigantes. Y ahí decían, no, nosotros parecemos nada, tenemos que devolvernos a Egipto. Allá teníamos de todo. Lleguemos a un acuerdo, pero vuelven a la esclavitud. Eso es lo que finalmente ocurre. Por eso que Isaías aquí está expresando un sentir del pueblo. No es solamente de él, sino las lamentaciones también.
y que después todo eso va a ir camino. La ingratitud siempre es un camino hacia un precipicio. Por lo tanto, si no se corrige, evidentemente después vino la destrucción del templo. Los tiempos de antaño, partiendo del recuerdo de los sentimientos paternales y cariñosos del Señor, el texto resume en unas cuantas frases la historia del pueblo con su Dios. Beneficios rechazados, rebeldía del pueblo, castigo infligido por el Señor para atraerse de nuevo al pueblo, para que le haga caso, para que lo tome en cuenta, para que lo escuche. En las necesidades el pueblo se acuerda, alaba, pide, anhela al Señor, se arrepiente, llora, se acuerda ante las necesidades. Entonces, con esa pedagogía que Dios tiene que seguir con ellos, los hace pasar por periodos difíciles y de necesidades para que de alguna forma se purifiquen. Es que esto es como en todo cambio va a haber una crisis, sí o sí. La palabra crisis, como ya sabemos, es una palabra griega que significa cambio. Posteriormente, los cambios tienen que ver cómo se afronta la vida, la realidad. Y eso va llevando a la parte más dolorosa, que es el crisol del fuego, el acrisolamiento. Pero después vendrá el oro. Pues tienen que decantar ahí los residuos, separarlos y obtener así finalmente un oro de 24 quilates. Pero no puede uno creer que una piedra la va a partir en dos y va a tener una pepita de oro. Un caso extraordinario, extraordinario puede suceder, pero por lo general no, es mucho el esfuerzo hasta ir juntando gramo por gramo de oro. Es bastante el esfuerzo. Pero se llega al oro puro. Israel lo mismo. Israel tenía que llegar a, a eso, pero también no lo logró mucho, se ensimismó, se miró el ombligo y no supieron ver al Señor y no lo querían ver como su Mesías, siervo sufriente de Yahvé. No. El texto resume en unas cuantas frases la historia del pueblo con su Dios. Beneficios rechazados, rebeldía del pueblo, castigo infligido por el Señor para traerse, como dijimos, de nuevo al pueblo. Hay que mostrarle las necesidades. Así los papitos. Muchas veces tenemos que castigar porque no hay otra salida. Eso no significa violentar al hijo, pero sí hacerle ver que está castigado y que eso tiene consecuencias. Asimismo, es la pedagogía de Dios con su pueblo, porque Dios ha sido revelado con Jesús como Jabá, como papito. Entonces, esa es la relación que podemos tener con Dios. Recuerda y revive los beneficios de antaño. Este recuerdo debe conducir inevitablemente al reconocimiento de sus propios pecados. El terreno está preparado para que se manifieste la nueva obra de la salvación de Dios. Hay ahí una llamada un- a la conciencia, un tocar la conciencia del pueblo, que tiene que partir por reconocer sus pecados, sus traiciones. De hecho, de este texto, yo recuerdo que en Chile, por lo menos no sé acá, cantaban
un canto penitencial. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Bueno, este recuerdo debe conducir inevitablemente, como dijimos, al reconocimiento de los propios pecados. El terreno está preparado para que se manifieste la nueva obra de la salvación de Dios. Isaías, o el deutero Isaías, el maestro y el discípulo, plantean un mesianismo que no quiere hacerse cargo el pueblo, sino que lo rechaza o no lo combate, sino que lo deja ahí en silencio. Y es ese justamente el mesianismo que Dios asumió en Jesucristo. Por eso que es muy importante esto. Y no era algo recién, era más de 700 años, entonces no puede haber algo que diga nunca o que compruebe que nunca se dijo. Claro que se dijo, los profetas lo dijeron y quedaron como inspiración bíblica en el libro del profeta Isaías. Hay que tomarlo en cuenta. Y como vimos la otra vez en el video de los judíos en Israel, que le presentan ese texto de Isaías y ellos finalmente no lo conocen, dicen que no se les ha sido predicado, pero está en la Tanaj, ahí se lo mostraron. Las menciones del Espíritu. Los versículos 10 y 11 hablan del Santo Espíritu. Tan solo en otra ocasión encontramos una mención de esta expresión en el Antiguo Testamento, que es en este caso en el Salmo 51, versículo 13. El mérito de esta fórmula radica en poner juntos un atributo de Dios, sobre todo en el libro de Isaías, y su espíritu. Sin embargo, en contra de lo que podría haberse pensado, esta expresión no juega ningún papel teológico particular. Es una manera de hablar del origen divino de esta fuerza por la que el Señor se hace presente entre su pueblo. El Señor Adonai entonces se hace presente por el Espíritu en su pueblo. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que el Espíritu lo que es son las relaciones en persona. No puede hacerse presente a alguien solo o a un ermitaño, sino a lo colectivo, al pueblo, a la comunidad. Sin embargo, en contra de lo que podría haberse pensado, esta expresión no juega ningún papel teológico particular. El Santo Espíritu no, no trasciende en cuanto a lo teológico aún, porque no ha llegado el Espíritu Santo no ha sido enviado. Eso es posteriormente en Pentecostés con Jesús. Es una manera de hablar del origen divino de esta fuerza por la que el Señor se hace presente entre su pueblo. Entonces, una forma de expresar su poder o cosas que de repente em, necesitamos verificar. Pero es el espíritu que está en el pueblo, es el espíritu, el ideal de ese pueblo, el cual no tiene que perder. El versículo 11 recuerda probablemente la escena de Números 11, 24, 30. Ahí está lo que hemos discutido del versículo 11, 25. ¿Cómo traducirlo? Ya sabemos que en la Vulgata San Jerónimo tradujo como que volverán o no cesarán, mejor dicho, de profetizar.
En cambio, el original de la Torá dice que no, que dejaron en ese momento de profetizar, eso no volvieron a hacerlo más, lo dice tal cual. Entonces lo otro es totalmente lo contrario. Bueno, en números, en esa cita de número 11, 24 al 30, en donde se nota cierto tránsito entre el espíritu que hay en Moisés y el espíritu del Señor al final del texto. Recordemos que es el texto de los 70 ancianos y el espíritu que está en Moisés, que Moisés carga, lleva, le dice que se extienda. Y bueno, al hablar del Espíritu del Señor en el versículo 14 se confirma que se trata simplemente de la asistencia del Señor. De todas formas, la expresión está a punto para recibir un contenido teológico mucho más denso a partir del Nuevo Testamento, que evidentemente se sostiene mucho más. Entonces, hay un preparativo, y ese preparativo no solo con las clases o entre nosotros, sino que eh, es un preparativo para el mesianismo, que Dios quiere que nosotros también asumamos de los siervos de Yahvé, los siervos sufrientes de Yahvé. Bien, acá concluimos entonces esta clase número 7 y bien podemos decir que entonces el Espíritu en el Antiguo Testamento, Santo Espíritu, no hay que confundirlo como lo entendemos nosotros ahora el cristianismo y como personas en la Trinidad, nada de eso, sino que lo que tiene, la connotación que tiene el Santo Espíritu en este texto de Isaías es la asistencia del Señor. El Señor te asiste con su espíritu, con su Santo Espíritu, te asiste. Eso es no hay ahí narrada una creación misma de, del texto en cuanto a que no se desvincula de todo lo anterior y después y se vuelve a retomar en el Nuevo Testamento. Seguramente a los judíos no les convenía y como querían una monarquía no les conviene un Mesías humilde y siervo sufriente. Entonces no hacen caso a eso. Pero el caso es que 700 años de preparación y quedó ahí en la Tanaj para recibir y reconocer al Mesías, pero al modo de Dios. El Mesías según Dios es el siervo sufriente de Yahvé. Ese es el mesianismo según Dios. Él es el Mesías según Dios. Entonces no lo olvidemos. No caigamos en esa soberbia de los poderes religiosos en cuanto a que yo puedo más, en que tengo que hacer esto y lo otro y tal o cual influencia. No. Mucho mejor que, que asumamos y concienticemos siempre a nuestro alrededor ese mesianismo. Y la invitación siempre queda a profundizar en Isaías, en esos capítulos, los 50 y tanto, y este 60 y tanto, también todos esos capítulos son muy buenos y ya sabemos la clave que lo que está mencionado ahí como Santo Espíritu o el Espíritu es la asistencia del Señor, no es otra persona más la Trinidad, sino la asistencia de que también tendrá que ver con lo posteriormente, con el camino de la iglesia, que son los dogmas, y con nuestro propio camino, que estamos haciendo un curso sobre el Espíritu Santo y sin duda el Espíritu Santo nos asiste. Que los bendiga también el resto de semana y bien, nos vemos la próxima clase, si Dios lo quiere.
mucha salud, mucha pasión por Dios y conocimiento de Dios. Buenas noches.